vamos a seguir viendo la serie de Santiago. Le hemos titulado a toda la serie Una fe viva. Y el tema de hoy tiene que ver con el arrepentimiento. Arrepentimiento. Viste que ahora estamos, todos los argentinos, viste que somos bastante pasionales, muy prendidos con la Fórmula 1, ¿o no? ¿Por qué? Porque corre un argentino que se llama Franco Colapinto, personaje de aquellos, ¿no? Sí, bien. No sé si vos lo viste, el accidente que tuvo ahora en la prueba de clasificación en Las Vegas. O sea, estamos hablando de un deporte donde no tenés margen de error, porque va muy fuerte el auto. Pero cuando vos lo ves desde el casco, que lo está filmando, mejor dicho, de atrás del casco que está filmando el accidente, vos decís, che, si yo manejo el auto, no sé si lo choco o no. Una curva que no parecía tan peligrosa, se da con la rueda delantera izquierda en el guardarray. Para colmo, después lo frena con el lateral derecho y lo destruye el auto. Genio los mecánicos que se lo prepararon, pero hizo que él, que estaba bastante bien posicionado, muchas gracias, bastante bien posicionado para clasificar, tuviera que hoy largar último. Fíjate, un error de cálculo le costó la clasificación en un lugar más privilegiado. Largó último, después hizo una buena carrera, salió 14º, para aquellos que le interesa, bastante bien. No sé si alguno vio el Gran Premio, 3 de la mañana, creo que ninguno de nosotros, estábamos en el 8º sueño, salvo aquellos fanáticos. Ahora, fíjate esto. Un error de cálculo. Después corrió, vaya a saber cuántas vueltas duró el Gran Premio, no sé, ponle que dure 40, 50 vueltas. ¿Volvió a chocar con el mismo guardarray? No. Uno podría decir, aprendió la lección. Ahora, todos nosotros en la vida hemos tomado algunas decisiones, hemos hecho algunas cosas de las cuales a lo mejor estamos arrepentidos. ¿No te pasó? Yo tuve una situación parecida a la de Colapinto, no estaba corriendo, pero un error en el manejo le costó a mi señora 45 días en cama sin moverse, por ejemplo. Estábamos recién casados. Lo íbamos a predicar a una iglesia en Carlos Paz. Tenemos un accidente en la ruta por un error de cálculo mío. Yo me bajo a la banquina, la muerdo, el auto se me va. Si vos me preguntás de qué iba a hablar, ni me acuerdo de lo que iba a predicar. Lo que sí me acuerdo es que 45 días estuvimos en la casa de mi suegra, la Eva en cama sin poderse mover con un collar, una fractura en el cuello. Ahora, yo aprendí, junto con Colapinto, a que si me voy a bajar a la banquina, la pienso 10 veces. Aún ahora, después de 32 años de manejo. Ahora, viste que hay situaciones en la vida, a vos te debe haber pasado, un error en la decisión te cuesta el rumbo de tu vida. Fíjate, un accidente es muy notable. Vas con una expectativa, un accidente y tu vida cambió para siempre. Una decisión mal tomada te puede llevar a cambiar el rumbo de tu vida. Lo cierto es que esas decisiones por ahí son muy particulares, pero todos los días vamos tomando decisiones. Y en definitiva somos la suma de nuestras decisiones. Si tomamos malas decisiones todos los días, es muy probable que nuestra vida la llevemos a chocar contra algo. Yo te pregunto, ya que vamos a hablar del arrepentimiento, ¿hay algunas cosas de las cuales te arrepentís? Todos, ¿no? Todos. Hay algunas cosas que a lo mejor vos decís, no lo tendría que haber hecho así. Tendría que haber actuado distinto. A lo mejor cosas grandes, pero a lo mejor también hay cosas pequeñas de las cuales te arrepentís todos los días. Si yo te pregunto, ¿qué es arrepentirse? Porque todos sabemos lo que es, pero por ahí cuesta ponerlo en palabras. ¿Cómo lo podríamos llegar a definir? ¿Se te ocurre alguna idea? A la pili nomás. Un cambio de actitud. Bien. ¿Qué más? No querés volver a repetir eso. Bien.
¿Qué más? Un giro de 180 grados, ¿no? Colapinto tendría que haber hecho un giro un poquitito más chico, digamos, de 180 grados y lo hubiera esquivado, pero es un giro, es un cambio. Cuando vos buscas, por ejemplo, en el diccionario, te dice que es un pesar por algo que hiciste o que dejaste de hacer. Un peso que sentís, una tristeza, una angustia que sentís. Pero también sigue diciendo que hay un cambio de opinión. Entonces, si las juntás, sería un peso que sentís en tu corazón que te lleva a cambiar de opinión sobre algo que hiciste o dejaste de hacer. Cuando te vas a la Biblia, aquellos que les gusta estudiar la Biblia saben que el Nuevo Testamento está escrito en un idioma que es griego, que es muy rico. La palabra en griego significa un pensamiento de después. O sea, un cambio de mente. Arrepentimiento es un cambio de mente. Pero siempre antes del cambio de mente hay algo que te duele en el corazón. Y hoy vamos a leer un pasaje en Santiago, a ver si lo tenemos ahí, Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10, que es muy interesante y que tiene que ver con el arrepentimiento. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos al próximo, el 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados, fíjate cómo termina el versículo 10, delante del Señor y Él los exaltará. Con este pasaje vamos a hablar del arrepentimiento. Pero fíjate una cosa. Antes que nada tenemos que entender a quién le está escribiendo este pasaje. Porque si no describimos la persona a quien va dirigida, a lo mejor nosotros no nos sentimos identificados. Si pensamos en base a lo que nos dice el pasaje, ¿a quién va dirigido? ¿Qué se te ocurre? ¿A quién le apunta? A todos, bien. Pero pensemos mal en el pasaje. Menciona algunas características. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Bien. ¿Cómo los trata el Hijo de Dios en el versículo 8, por ejemplo? Pecadores. Epa, imagínate que yo te digo, che, tengo un mensaje para ustedes, pecadores. Suena fuerte. ¿Y a quién más? Fíjate qué dice. A los de doble ánimo. Ahora guarda, no es que se refiere a dos personas distintas. Está describiendo una misma persona que es pecadora. ¿Ah? Ahí suena distinto, porque si nosotros decimos, ¿quién de acá es pecador? Todos. Y ahí nos sentimos bien. Pero si yo te digo, sos pecador, ya no te gusta tanto, no nos gusta tanto. Ahora, el pecador es también una persona de doble ánimo, o mejor dicho, el de doble ánimo es una persona pecadora. Doble ánimo es una persona que tiene dos almas. A ver, ¿cómo dos almas? Sí, es como que está parado en dos lados que son opuestos. Es como que yo dijera, estoy parado con los pies en la tierra y en el cielo. ¿Se puede? No, porque son dos estados diferentes. O tengo los dos pies en la tierra o tengo los dos pies en el cielo. Ya no estaría acá. ¿Ah? A ver, vamos a un ejemplo más simple. Vieron que somos futboleros, y me viene muy deportista. Imagínate que vos vas a un amigo y le decís, che, ¿de qué cuadro sos? Oh, yo soy fanático de River y fanático de Boca. Vos decís, pero no puede ser. Es como que hay dos cosas que son contrapuestas, como es River y Boca. No podés ser hincha de los dos. Entonces vos, para sacarte la duda, lo invitas cuando hay un superclásico a tu casa. ¿Ah? Y vos te sentás con él, vos hincha de River, con este amigo que es de doble ánimo. Y hace un gol Boca y dice, ¡vamos, Boquita! Entonces vos decís, hincha de Boca. Pero después hace un gol River y lo festeja. Menos mal que lo trajeron a Gallardo, decís. ¿Viste? Menos mal.
vos decís, pero no puede ser. O sea, es de doble ánimo. Eso que te parece ridículo, muchas veces sucede con nosotros. Vos decís, ¿sos cristiano? Sí, y amo a Dios. Pero amás también las cosas que a Dios no le gusta. A ver, se refiere a personas que se llaman cristianos y que a lo mejor son cristianos, pero que aman las cosas que a Dios no le gustan. Es como una persona que dice, che, yo quiero servir a Dios, quiero seguirlo, y está conviviendo con la novia. Pero vos decís, pero Dios quiere otra cosa, Dios quiere que te cases, que formes una familia. ¿Cómo puede ser? Pero encima te lo cuenta y vos no lo entendés. ¿No te pasa a vos que a veces convivís con ciertos pecados como normales? Es más, muchas veces sucede que hablas viste que hablamos de la lengua y con la lengua alabamos a Dios y decimos cosas y después a lo mejor te juntas con esa persona y su lengua es una cloaca. O sea, su forma de hablar no está buena y no se da cuenta. Vos decís, ¿pero cómo? Una persona de doble ánimo. Entonces, una persona de doble ánimo sin duda va a producir conductas que son pecaminosas. Ahora, fíjate si a tu amigo te dice, yo soy hincha de Boca. Tú vas a decir, no es de doble ánimo. Lo invitas a tu casa y cuando hace el gol River, hace por abajo. Vos lo ves. Me dijo que era hincha de Boca. Pero su corazón pareciera que fuera hincha de River. Porque muchas veces los cristianos no somos tan descarados de decir amamos a Dios y amo al mundo. Pero muchas veces ocultamos nuestro amor al mundo. Y entonces dentro del ambiente decimos que amamos a Dios. Decimos que somos hincha de Boca. Mirá, lo puse a los de Dios con lo de Boca. Mirá. Decimos que amamos a Dios. Pero escondemos realmente nuestro corazón. Lo que realmente valoramos. Por ahí nosotros los llamamos, tal vez vos lo habrás escuchado por ahí, existen pecados ocultos. ¿Qué significa? Que lo tengo escondido. Nadie lo sabe, en principio, de persona de carne y hueso. Porque Dios, ¿lo sabe o no lo sabe? Sin duda que lo sabe. Pero a esta persona, por ahí no le importa tanto lo que piensa Dios. Le importa tanto lo que piensan los otros que lo mantiene ahí, en el cajón. Disfruta de ese pecado. Se goza en ese pecado, pero vive y actúa como hijo de Dios. Ahora, esta persona es de doble ánimo y se manifiesta en pecado también. Fíjate que lo mismo, doble ánimo produce justamente una conducta que a Dios no le va a gustar. Actos o omisiones que a Dios no le gustan. Ahora imagínate que si vos lo invitás a tu amigo y le decís, che, ¿de qué cuadro sos al final? Y entonces saca el celular. Déjame ver la tabla de posiciones. Soy de Boca. Bien. Y después le pregunta, después de 3 fechas que Boca perdió y River ganó, che, ¿de qué cuadro sos? No, soy de River. Y en base a la posición del equipo es el hincha. Puede decir, pero este tipo, ¿qué es? Una persona de doble ánimo. Y un cristiano que se deja manejar por lo que siente es una persona de doble ánimo. O sea, hoy me siento bien porque cantamos, alabamos, ayer escuchamos sobre la gratitud de los jóvenes, hoy nos lo hicieron recordar, hoy voy a alabar a Dios y voy a ser agradecido. Mañana me roban la rueda del auto, ya no soy más agradecido, reniego, insulto a los ladrones, pero después me doy cuenta que está, y entonces de nuevo estoy bien con Dios y después estoy mal. Y estoy bien, y estoy mal, ¿no refleja tu vida a veces? Te pregunto. Cuando te preguntan cómo andás espiritualmente, y depende de qué.
¿Cómo te sentís? ¿Qué clase de vida es esa? La vida de una persona de doble ánimo. Por lo tanto, tarde o temprano se va a manifestar en una conducta con pecados. Ahora, Santiago está escribiendo este pasaje y gran parte de su carta a cristianos, a personas de doble ánimo. De la forma en que te presentes, cristianos que a lo mejor hoy están bien con Dios, mañana están mal, y no sabes cómo van a estar pasado mañana. Cristianos que tienen pecados ocultos, o pecados que abiertamente conviven con el pecado como si nada. Y entonces Santiago, ¿qué le dice a estas personas? Y va a empezar a hablar sobre lo que es el arrepentimiento. Fíjate, vamos a volver a leer el versículo 8 de Santiago. Dice, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El 9 dice, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahí empieza a adelantarse de lo que tenemos que hacer si a lo mejor nos sentimos identificados como un cristiano de doble ánimo. Yo me preguntaba esto. ¿Es que nos gusta ser así o nos sale ser así? Y a lo mejor ambas cosas. Pero ¿por qué una persona es de doble ánimo? ¿Por qué si hemos conocido la gracia de Dios vivimos de esa forma? Yo a lo mejor encontré, o pensé dos respuestas, a lo mejor después podríamos charlar y se te ocurre otra, pero yo noté la siguiente. A lo mejor porque esa persona nunca conoció realmente la gracia de Dios. Escuchó, sabe, pero nunca se entregó a Dios y tuvo una relación personal con Cristo. Entonces, no podés tener lo que no tenés. No podés ser lo que no recibiste de parte de Dios. No podés vivir como hijo de Dios si no tenés el Espíritu Santo dentro. Entonces, a lo mejor esa es una buena forma de analizarnos. Está bien, yo conozco de Dios, sé lo que Cristo hizo, pero yo tengo una relación personal con Dios. Y si la respuesta es no, entonces es lógico que seamos de doble ánimo, porque estamos tratando de imitar algo que no somos. Imito ser cristiano, trato de vivir como cristiano sin el poder que nos da Dios para vivir el cristianismo. Esa puede ser una. Pero la otra, que yo pensé, que muchas veces me pasa, es que a lo mejor somos inmaduros. ¿No te pasa? Viste que estamos llenos de bebés. ¿Por qué la Pili no se quedó sentada ahí escuchando el mensaje? ¿Ah? ¿La conocen a la Pili? ¿Por qué no se largó a llorar y se fue? Puedes decir, qué inmadura que es, ¿o no? El Mateo. ¿Por qué el Mateo, que lo quiere al abuelo, no me escucha y después debatimos? A ver, che, ¿qué te llegó, Mateo, del mensaje? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque le falta crecimiento, le falta madurez. Ahora, en la vida cristiana a veces nos sucede lo mismo. Si somos inconstantes, viste que Santiago dice ahí, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si somos inconstantes, a lo mejor es que nos falte madurez. Ahora, nosotros esperamos que la Pili, esperamos que Mateo, a medida que vaya pasando los años y se vayan alimentando y vayan recibiendo información de parte de sus padres y del contexto que los rodea, empiecen a madurar. ¿O no? Y se siente como cualquiera de nosotros y nos puede escuchar y podamos debatir una idea. Pero es necesario madurar. Y en la vida cristiana también necesitamos madurar. Fíjate lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Volvé al púlpito y quieto, me pusieron ahí. Bien, ahí me quedo, chicos. Perdón. Fíjate lo que dice. Amados hermanos, cuando estuve con vosotros, no pude hablarles como lo harían con personas espirituales. Tuve que hablarles
como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Vamos al próximo versículo, el 2. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Vamos al versículo 3. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Fíjate cómo describe a un cristiano inmaduro. Una persona que todavía está bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Ahora, si nosotros estamos todavía sujetos a nuestras pasiones de la carne y seguimos luchando siempre con los mismos pecados, pero no luchando, seguimos perdiendo siempre con los mismos pecados, entonces hay un problema de crecimiento, hay un problema de madurez. Y por más que estés 30 años sentados en la iglesia, no vas a crecer, porque te seguís alimentando con poco, con leche. Y entonces aquel apóstol dice, yo le quería dar una comida más sustanciosa, pero no le entra, no la pueden tragar, no la pueden masticar, es muy fuerte para ustedes, porque ustedes todavía siguen bajo los controles de su naturaleza pecaminosa. Y por eso somos y se manifiesta como personas de doble ánimo. Ahora, Santiago nos va a decir qué hacer. Y cuando leíamos ahí el versículo 8 y el versículo 9, apunta a mucho de esto que dijimos que es el arrepentimiento. Fíjate que empieza diciendo qué cosa. Limpien y purifiquen. Limpien sus pecados y purifiquen su corazón. Y después empieza a hablar de algo que dice, a ver, pónganse tristes. Que les duele el corazón por lo que están haciendo, por la forma en que vivan. A ver, está hablando de la misma definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué es arrepentimiento? Sentir un peso en el corazón por algo que hacemos o dejamos de hacer. A ver, Santiago nos está describiendo que tenemos que tener esa tristeza en el corazón por nuestra forma en que nos estamos conduciendo en la vida cristiana. Ahora, si nos quedamos con la tristeza y no con la otra parte de la definición, estamos con una tristeza equivocada. Fíjate si me pones el otro pasaje ahí de 2 Corintios, nos habla de lo que genera muchas veces el pecado en nosotros, la tristeza, y que hay una tristeza que es de Dios y hay una tristeza que es del mundo. Dice, mira, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. La tristeza que no produce un cambio en tu mente te lleva justamente a ser un inmaduro. Vos sabés que cuando muchas veces nos descubren en un pecado, o tal vez estamos luchando con un mismo pecado que venimos cayendo y cayendo y cayendo, yo creo que la tristeza la sentimos. La sentimos. La buena pregunta es, ¿por qué te sentís triste por eso? Entonces, muchas veces hemos escuchado, y a lo mejor es una tristeza que te produce el hecho de ser descubierto, las consecuencias que puedes llegar a tener en tu vida. A ver, yo a lo mejor estoy ocupando un lugar de liderazgo en la iglesia y se descubre que yo soy el más corrupto en el taller mecánico y vos decís, epa, me llegan a descubrir y me van a bajar el liderazgo. ¿Ah? Entonces, la pena, la angustia, el dolor, el llanto que siento muchas veces es por miedo a la consecuencia que pueda llegar a venir si se descubre ese pecado. A ver, otra tristeza que por ahí sucede es la típica del que se hace la víctima. ¿Ah? Hemos hablado muchas veces con personas, a lo mejor vos sos así, a lo mejor vos te vas a sentir identificado con esto. Es, che, soy una porquería, volví a caer en lo mismo. He dicho 1000 veces que no voy a ver
en el celular lo que estoy viendo y volví a caer, soy una porquería. Y vas y se lo contás a alguien, a tu consejero, un amigo, a alguien. Soy una porquería, una basura, no voy a salir más de esto. ¿Ah? ¡Tac! Te das así, ¡tac! La víctima. Te sentís víctima. En realidad, ¿qué estás esperando? No, el Señor te puede sacar de eso. Y volvés a caer en lo mismo. Y de, che, ¿ves que soy una porquería? Porque muchas veces nos hacemos la víctima y nos tratamos de autocastigar. ¿Para qué? Para sacarte la culpa que sentís. ¿No te pasó a vos, cuando eras chiquito, que te mandaste un macanón? O sea, mal. Vos decís, uy, cuando se entere mi vieja, me va a matar. Y no le querés contar que eso hasta que se enteró tu vieja. Y tu vieja a lo mejor te agarró con el cinto. Pero después que te dieron el cintazo, como que ya te sentí más aliviado, más allá de que te dolió. ¿Por qué? Porque te sacaste la culpa. ¿Ah? Y muchas veces usamos la tristeza como una forma de autocastigarnos para decir, ya pagué por lo malo que hice. Ahora, fíjate que toda esta forma de tristeza está centrada en vos mismo, en mí. No en el verdadero arrepentimiento que nos está diciendo la Biblia, la tristeza según Dios. Porque vos estás pensando en vos para cuando, a ver si me descubren. ¿Ah? ¿En quién estás pensando? En vos, no en lo que hiciste. Cuando vos te estás dando y te estás haciendo la víctima, estás pensando en que yo necesito sacarme esta culpa de encima. ¿Quién es el centro? Vos mismo. Por más que te diga que sos una porquería, que soy la peor basura del mundo, vuelvo a repetir el mismo pecado, Dios no me tiene que amar más, mirá lo que hice. Más allá de todo lo que digas, estás centrado en vos. A ver, eso es orgullo. El mismo pecado que cometió Satanás que lo hace diablo. Orgullo. La tristeza según Dios, que lleva al arrepentimiento, ¿en quién tiene que estar centrada? En Dios, no en vos. Cuando yo entiendo la santidad de Dios, Dios es un ser sin pecado. La Biblia lo describe como 3 veces santo, 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 santo. Cuando yo peco, estoy contra la santidad de Dios. Cuando yo empiezo a entender de que mi pecado va contra lo que es Dios, el mismo Dios que cantábamos, gracias porque te diste hasta lo último. O sea, cuando yo entiendo que como hijo estoy afectando a mi padre, entonces la tristeza es diferente. Entonces ahí sí empezás a dimensionar, che, no lo puedo volver a hacer. Tengo que cambiar. Cambio de mente, cambio de rumbo, 180 grados. ¿Te das cuenta que el arrepentimiento verdadero es diferente? El énfasis es diferente. Ahora, dice, pecadores, limpiar las manos. Los de doble ánimo, purifiquen el corazón. Imagínate el día de hoy, calorón va a ser, y nos vamos todos a la casa de Rubén. Rubén, ¿tenés la pileta? Sí, dice, vengan todos a la pileta. Y vos llegas ahí, calor bárbaro, y ves la pileta cristalina. Y vos ves, oh, qué calor, tengo sed. ¿Vos agarrarías el vaso, sacarías agua y te pondrías a tomar el agua de la pileta? ¿Lo harías? ¿Por qué? Si está limpia. Cristalina el agua. Está limpia. ¿Por qué no lo tomas? ¿Qué le pusiste, Rubén? ¿Cloro? ¿Ácido? ¿Qué le pusiste? ¿Vos lo tomarías? No, porque no es potable, o a lo mejor puede llegar a ser potable, pero no lo sabemos, pero podríamos decir en forma espiritual, no es pura. Fíjate que dice, pecadores limpien las manos. Le está hablando a la misma gente, a la misma persona, a nosotros. Doble ánimo, purifiquen el corazón. Porque lo que nosotros hacemos surge de lo que tenemos en el corazón. ¿O no? Si estás luchando permanentemente, estabas recién con el ejemplo de esto de que ves por internet cosas que sabés que no están bien,
y volvés a caer, y volvés a caer, y entonces vos creés que solamente vas a limpiar diciendo, Señor, perdóname porque hoy vi algo. Y después viste algo aún más fuerte, porque viste cómo es esto. Ves cada vez cosas más fuertes, más difíciles de dejar, y volvés a caer, y volvés, y Señor, en algún momento nos tenemos que dar cuenta que el problema está en el corazón. Por eso, fíjate, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, purificarnos, la maldad. A ver, el verdadero arrepentimiento nos lleva a una confesión. Es ver mi pecado que afecta la santidad de Dios y por lo tanto se lo digo a Dios. ¿Para qué? No solamente para que Él perdone ese pecado, sino para que Él empiece a transformar mi corazón a través del poder del Espíritu Santo que vive en los hijos de Dios. La cosa empieza a cambiar. Si a lo mejor estás luchando siempre con el mismo pecado, hay que empezar a analizarnos. ¿Realmente nos damos cuenta de que estamos afectando la santidad de Dios? Y más allá del pecado en sí que estamos cometiendo, el problema no estará en mi corazón. Fíjate cómo dice, en Hebreo 4:16. Fíjate cómo dice esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A ver, si bien Santiago dice, limpien las manos pecadores, purifiquen el corazón, no es algo que podés hacer vos, que puedo hacer yo. O sea, lo que podemos hacer es tomar la iniciativa de ir al que lo puede hacer, que es Dios. Por eso nos tenemos que acercar al trono de la gracia. Santiago en el versículo 7, en el versículo 8, dice, acerquémonos a Dios que Él se va a acercar a nosotros. Fíjate la gracia de Dios actuando en el Hijo de Dios. Cuando vos te das cuenta, ya no estás pensando en vos mismo. El centro de la confesión es Dios. Cuando vos te empezás a dar cuenta de esto, ¿qué haces? Te acercás a Dios. ¿Y cuál es la promesa que tenemos en Santiago? Que Dios se va a acercar a nosotros. Algo decíamos el domingo pasado. ¿Cómo te acercás a alguien que te sentís distante? Tomando el primer paso, hablando, tomando la iniciativa. A ver, Dios siempre tuvo la iniciativa y nos busca. Pero en un momento, en nuestra inmadurez espiritual, tenemos que tomar la iniciativa de decir, Dios, esta es mi situación. Así estoy. Entiendo que la forma en que estoy viviendo, esto de ser hincha de River y de Boca, no va en un cristiano. No va. Yo quiero ser hincha tuyo, ya no del pecado. Y entonces Dios empieza a transformar el corazón. Especialista en transformar corazones, en realizar trasplante de corazón, de sanar el corazón. No tenemos que vivir siempre derrotados, inmaduros, nadando siempre en el mismo pantano. Así a veces estamos como cristianos, nadando siempre en el mismo pantano. Fíjate, entendiendo lo que es el verdadero arrepentimiento, que nosotros podemos tomar la iniciativa a través de la confesión, de que nos llegamos a Dios. Un ejemplo claro en la Biblia. David, cuando se la manda mal. ¿Se acuerdan del rey David? El rey David se engancha con una mujer que no era la que podía tocar. En lo personal yo creo que él hasta llega a aprovecharse de ella. La deja embarazada. Se da cuenta que es la esposa de uno de sus principales oficiales. Le quiere encajar el hijo al oficial, total, ni existía el ADN en ese tiempo. La cosa es que él no tiene relaciones con su esposa cuando él lo llama a llamar, él estaba en la guerra, el Urías. Esa mujer era media pariente de uno de sus principales consejeros. Fíjate. Claro, todos iban a dar cuenta que él había dejado embarazada. ¿Qué hace? Manda a matar al esposo para quedarse con la mujer.
Y cuando él se da cuenta, porque es confrontado por Dios, de su inmadurez, el doble ánimo, del pecado que lo lleva a cometer, ¿qué hace David? Se arrepiente. Y cuando se arrepiente, escribe un salmo que si vos lo lees como ser humano, o si lo lees como pariente de Urías, vos decís, pero este es un caradora, ¿o no? Porque dice, Dios, contra ti, solo contra ti es pecado. Imagínate vos sos el hermano de Urías. A tu hermano lo mandaron a matar el rey para quedarse con la esposa. Pues, ¿cómo que pecó contra Dios nomás? ¿Y contra mí? ¿Contra la familia? ¿Contra Urías? Pero claro, óptica humana. David empezó a sintonizarse de nuevo con el corazón de Dios. Entendió que independientemente de las consecuencias que iba a sufrir, porque las sufrió, no les importó la consecuencia, se las bancó, se dio cuenta que su pecado afectaba a Dios. Y se arrepiente. Y entonces Dios lo perdona y lo restituye en su posición, aunque la ley decía que tenía que ser apedreado al rey. Fíjate, impresionante la gracia de Dios. Y David vuelve a ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Y hoy hablamos de David y nos bendice su vida, nos bendice su historia y también nos enseña lo que es la verdadera confesión. Afecta nuestro pecado a Dios, la santidad de Dios. No se trata de nosotros solamente. Cuando entendemos esto, empezamos a entender mejor el versículo 7. Fíjate que el versículo 7 dice, el versículo 7 de Santiago capítulo 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A ver, si no entendemos lo que es un verdadero arrepentimiento, si no entendemos lo que es la madurez en la vida cristiana, y vos querés vivir ese versículo, te puede ir muy mal, muy mal. Este versículo nos presenta una realidad que está en la Biblia de que vos y yo estamos en guerra espiritual. Vos decís, no, estoy de vacaciones, estoy paseando, todo lo que vos quieras, pero en donde te muevas estás en una guerra espiritual. ¿Qué significa esto? Que nuestra lucha, dice Efesios, no es contra personas. Puedo estar enojado contra alguien, que no está bien, pero atrás de todo eso hay una fuerza espiritual que es comandada por Satanás y sus agentes, los demonios, para que nosotros como hijos de Dios seamos cristianos de doble ánimo, que no glorifiquen el nombre de Dios. A ver, cuando entendemos que estamos en lucha, quiere decir que tenemos que estar siempre alertas. La palabra que usa ahí en el versículo 7, o las dos palabras, los dos verbos que usa para nosotros, son términos militares. Fíjate que dice, someteos a Dios, sométanse a Dios. ¿Qué significa someter? Ponete bajo la autoridad de Dios. Término militar. ¿Ah? ¿Qué significa? A ver, ¿quién de los que estamos acá, los más grandes? ¿Quién hizo la colimba? Nadie, soy el único que hizo el servicio militar. Bien, por fin uno ahí. Cuando vos hacías el servicio militar, algunos los chicos no saben ni lo que es el servicio militar, nosotros le decíamos la colimba, en primer lugar cuando te tocaba te querías matar. Te sorteaban, era horrible. Cuando vos ingresabas, imagínate en ese tiempo, yo tenía 18 años, hace 40 años, 19 tenía, usábamos no el pelo como usan todos los muchachos ahora, todo cortito, sino usábamos el pelo largo, ¿viste? Los varones. Así que íbamos todos ahí los muchachos que nos incorporaban con los pelos largos y te empezaban a pasar la misma máquina que usan ahora para quedarse así todo parecido y te pelaban. Hoy estaríamos todo de moda en la colimba. Te pelaban todo. Ya vos sentías que algo de tu orgullo se iba cayendo ahí. Vos veías los pelos que eran tan importantes para tu vida, ya no estaban más, te dejaban pelado. ¿Ah? No te hacían rayitas, dibujos, nada, te pelaban todo. Ya ahí te empezabas a sentir mal. Me acuerdo que estábamos en uno de los primeros entrenamientos, te daban un uniforme, todos iguales, parecíamos, viste, que estábamos ahí en un campo de concentración, pelados de verde, todos rotos los uniformes. Nos mandan al campo a hacer ejercicios. Entonces iba por lo general el cabo primero diciéndote carrera mar, y estábamos todos corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia nada, corriendo. Y de repente te decían, cuerpo a tierra. Y vos te tenías que tirar de cabeza a donde estaba. Si había un muchacho delante tuyo, vos te tirabas arriba de él.
Y me acuerdo que en ese primer cuerpo a tierra, un chango, se llamaba Regatone, bueno, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Dice, no se tiró al piso. ¿Qué? El cabo primero se los quería comer. ¿Qué hace, soldado? Cuerpo a tierra, dije. Y dice, no, hay espinas. ¿Para qué? O sea, este soldado, en realidad literal, limpió el campo de espinas. Los tenía todo en el uniforme, así clavado. Después charlando porque después te terminabas siendo amigo, hasta con los mismos que te bailaban, nos decía, y me acuerdo porque era el hermano de Luis Juez, el teniente primero era juez, cuando nos estábamos yendo de baja, él me decía que ellos necesitaban doblegar el orgullo de los soldados para que aprendieran a acatar las órdenes. O sea, necesitamos que el soldado se someta, porque en el ejército vos tirás una orden que viene de arriba y los soldados tienen que obedecer. No podés decir, che, vamos a atacar a tal lado. Che, ¿te parece? A ver, hagamos una mesa redonda, a ver, hagamos una lluvia de ideas. A ver, soldado Augusto, soldado Lucas, ¿qué opinan? No, viene la orden y los de abajo la tienen que acatar. Por eso el sistema es jerárquico. Ahora, la palabra ahí, someterse, es eso, es ponerse bajo la autoridad de Dios. Pero no porque trata de doblegar tu orgullo, sino que vos lo haces porque amás al general, al que da las órdenes. Porque vos sabés que las órdenes que vienen de arriba es lo mejor para tu vida y porque él tiene un propósito que extiende los propósitos de tu vida en particular. Viste que nosotros tenemos una sociedad que creemos que todo gira en torno a nosotros. Son mis proyectos, mis ideas, mi vida, mi. Pero Dios no mira así todo alrededor de tus ojos, de tu vida. Dios tiene su proyecto y quiere usarnos a nosotros. Y a medida que nosotros nos vamos ajustando a lo que Él quiere, nuestra vida empieza a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Porque vos y yo somos creados. A Dios no lo creó nadie. Él es el creador. Le dirá el barro al alfarero cómo tiene que hacer las cosas. Por eso, el someterse a Dios es la cara de una moneda. Y el resistirte al diablo es la otra cara. Pero ¿viste cuando vos agarrás una moneda? Para saber qué valor tiene, ¿qué le ves? El número. Si vos estás en otro país y te dan una moneda y tiene por un lado la cara, no sé, de un ave y del otro lado tiene un número, vos decís, bueno, esta moneda sale 10 reales. Bien. El valor de esta moneda está en la forma en que nosotros nos sujetamos a Dios. Estamos en guerra. Estamos esperando las directivas de Dios. La otra cara de la moneda es nuestro rol como soldados. Es aguantar. Es ponerse en contra del diablo, del enemigo. Vos decís, si querés ponerte en contra del enemigo, sin someterte a Dios, ¿cómo te puede ir? Como aquellos que querían liberar a unos endemoniados en el nombre del Dios que predicaba Pablo. Lo agarraron estos muchachos que estaban endemoniados a estos, llamarles liberadores, y salieron mal. Lo lastimaron bastante. ¿Por qué? Porque no podés resistir al enemigo si no te sujetas a Dios. Les cuento una historia. Yo cuando iba a la primaria, yo iba primer y segundo grado en un colegio que iba con mi hermano y estaba lejos de mi casa y nos volvíamos en colectivo. Mi hermano entra al Belgrano, por lo tanto, la primaria en ese tiempo duraba 7 años, los del Belgrano entraban después que terminaban quinto. Mi mamá, no sé si no me tenía mucha confianza, no quería que volviera solo en colectivo, me cambia de colegio. Y me manda a un colegio del barrio, Mahatma Gandhi se llama el colegio, todavía está. Ahí lo conoce Mahatma Gandhi. Resulta que cuando yo entro, me empiezo a dar con chicos del barrio, ya venían de 2 años anteriores, y en un recreo se me acerca el gordo Muñoz,
chico de séptimo grado, que se debe haber quedado de grado por lo menos unos 3 o 4 veces, porque tenía un tamaño grande. Cuando se me acerca el gordo Muñoz, le digo, ay, papá. Entonces me dice, che, ¿cómo te llamas? Daniel. Vos me caes bien, me dice. Vos me caes bien. Bueno, menos mal, dije yo, pero lo primero, si alguien te molesta, decirle que sos amigo mío. Tomá mate. Ahora, el gordo Muñoz tenía fama de ser el gordo Muñoz. O sea, todo le tenía miedo. No tuve ningún problema ese año. Nadie me molestaba. No existía, bueno, existía el bullying, pero a mí no me hacían bullying. Yo era amigo del gordo Muñoz. Fíjate. Ahora, si alguien me molestaba, no es que a mí me veía fuerte, habilidoso para pelear, que hacía kung fu o cosas así. Era amigo del gordo Muñoz. Simple. Eso solamente me permitía que no me molestaran. Fíjate vos qué simple. No sé si lo habrá mandado el señor al gordo Muñoz, pero de hecho nos terminamos siendo amigos con el gordo Muñoz, charlábamos y todo. Después se fue. Resulta que cuando leemos el versículo 7, es eso lo que hace Dios. Satanás no te tiene miedo a vos. ¿Vos crees que te va a tener miedo a vos? Satanás tiene miedo al que está atrás tuyo. A Dios. Y sí que le tiene miedo. Porque Satanás es un enemigo, aunque ya lo hemos escuchado muchas veces y te lo voy a volver a repetir, que ya está vencido. Y su arma más poderosa es que los hijos de Dios pecan. Porque los frena, los paraliza, los hace de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Por eso la única forma de resistir al enemigo, ¿cómo es? Sometiéndonos a Dios, poniéndonos bajo las órdenes de Dios. Y entonces ahora sí entendemos el versículo 10. Fíjate lo que dice el versículo 10 ahí del capítulo 4, y con esto terminamos. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Esa palabra exaltar, no te creas que te va a poner en el podio. No te va a poner la capa como a Messi, ¿viste? En el Mundial, que le pone la capa el jeque árabe y él iba chocho con la copa. No se refiere a eso. Se refiere ahí, la palabra es levantar. Si querés buscar un paralelo es cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando Cristo fue levantado en la cruz. Y a lo mejor vos hoy te sentís que estás en la lona, en esto de la guerra, de la lucha. Estás en el piso. El pecado te ha pegado de todos lados, vos caíste y Satanás te ha hecho creer que vos sos una víctima. Satanás te ha hecho creer de que nunca vas a salir de ahí. Y fíjate cómo dice la palabra. Si nos humillamos, Dios nos levanta. Y la palabra humillarse no significa tener una baja autoestima. Significa que yo reconozco que es Dios el que tiene que tomar las directivas de mi vida. Eso es humillarse. Porque cuando yo las tomo, me va mal. Me va como me está yendo. Pero cuando empiezo a decir, no, tengo que dejar el control a Dios. Si Dios dice esto en su palabra, lo tengo que hacer. Pero me cuesta. Me dará el poder para hacerlo. Hay cosas que a lo mejor voy a tener que arrepentirme sin duda y voy a tener que confesar, pero cuando nos sujetamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a levantar. Si te sentís en el piso, si te sentís que te has caído, si te sentís que, o el diablo te ha hecho creer de que nadie te va a poder levantar, la palabra de Dios dice hoy que si vos te humillás, Dios te levanta. Porque Dios resiste. Misma palabra que nosotros tenemos que hacer con Satanás. Resistir, pararnos en contra. Dios resiste a los soberbios. A los que creen que pueden solo vivir la vida cristiana, sin la ayuda de Él. Pero da gracia. ¿A quién? A los humildes. Y los levanta. Oramos. Padre, en esta mañana te queremos agradecer. Nos hace bien siempre escuchar tu palabra.
¿Cuántas cosas, Señor, tenemos que corregir de nuestras vidas? Hoy a través de Santiago nos dijiste muchas cosas. Entender, Señor, lo que es el arrepentimiento. Entender que nuestro pecado afecta tu santidad. Entender, Señor, que solamente en vos tenemos el poder para poder vencer al enemigo y llevar una vida que te agrade. Entender, Señor, que tenemos que estar bajo tus órdenes. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea el que fije estas palabras en nuestro corazón para que la podamos estar viviendo en esta semana. Ayúdanos a ser cristianos victoriosos, que se refugien en el poder tuyo para hacer frente a las pruebas y a las tentaciones que a diario enfrentamos. En el nombre de Jesús. Amén.